En este video vamos a introducir el concepto de módulos en Python, algo que nos permitirá dejar de repetir código innecesariamente. Vamos a verlo en detalle. Si tenemos un ejercicio donde, por ejemplo, tenemos que calcular la raíz cuadrada, ¿por dónde empezamos? Bien, podríamos hacernos nuestro algoritmo que calcule raíces cuadradas y ponerlo en una función, o bien aprovechar que Python ya lo resuelve como muchas otras cosas, solo que ese tipo de funciones matemáticas más avanzadas no están a libre disponibilidad como esta función print o la función input que la llamamos así sin más, sino que están dentro de un módulo que previamente hay que importar. Veamos cómo se hace. Simplemente vamos a venir aquí a la cabecera de nuestro ejercicio y vamos a colocar la palabra import, que obviamente significa importar, y a continuación el nombre del módulo. Bueno, para empezar, Python tiene un montón de módulos en su haber que resuelven diferentes cuestiones, generación de números aleatorios, archivos, bases de datos y cosas que aún no te imaginas. Pero particularmente ahora me interesa el módulo de funciones matemáticas. Este se llama math y se escribe así enteramente en minúsculas, obviamente esto es matemática en inglés. ¿Qué nos habilita lo que acabamos de hacer? Simplemente ahora, cuando necesitamos la raíz cuadrada, vamos a colocar acá el nombre del módulo math y a través del punto vamos a poder acceder al listado de funciones y constantes que tiene este módulo en su haber definidas por única vez y en ese caso simplemente reutilizamos lo que nos interesa. Fíjate, hay funciones trigonométricas, hay constantes como la de Euler, como la constante pi en las circunferencias, etcétera. Y ahora particularmente para resolver este breve ejemplo, necesito la raíz cuadrada. Eso está con la función sqrt, que básicamente significa square root, o sea, raíz cuadrada en inglés. Ahí le voy a pasar como argumento el número que me interesa, que es este que está en la variable num, y a continuación me devolvería un valor float, porque puede tener decimales, acá y lo pondría en la variable raíz. Vamos a ver entonces el resultado. Obviamente la raíz cuadrada de 64 es 8 entero, elegí ese valor a propósito, pero obviamente si fuera un valor anterior, esto daría con muchos decimales, obviamente. Lo importante acá es que nosotros podemos usar una función cuya definición no conocemos, pero simplemente está dentro de un módulo que a través de esta importación podemos utilizar como un profesional. Anteriormente hicimos dos ejercicios diferentes, uno para calcular si un número es primo y otro para calcular si un número es perfecto. A pesar de ser de ejercicios diferentes, tienen bastantes cosas en común y por eso reutilizamos las funciones sin pensarlas demasiado porque las hicimos una sola vez. Por ejemplo, leer entero validado, obtener resto, saber si un número es múltiplo de otro, etc. Lo que sucedió es que para reutilizar estas funciones del ejercicio 15, por ejemplo, en el ejercicio 16 tuvimos que copiar y pegar sus definiciones, lo cual hace que esto sea poco mantenible porque el día de mañana, si queremos cambiar algo en una función o simplemente no queremos repetir código de forma redundante, esto es inviable. Por eso, esta es una gran motivación para hacernos nuestro propio módulo de funciones reutilizables, las colocamos una sola vez y a partir de ahora, si las necesitamos, simplemente importamos el módulo tal y como lo viste en el ejemplo anterior con el módulo math que trae Python en su haber. Veamos entonces cómo crear nuestro primer módulo. Crear un módulo en Python es muy sencillo, simplemente es un nuevo archivo que vamos a crear en el mismo lugar donde tenemos todos nuestros ejercicios. Así que acá vamos a colocar un nuevo archivo en Visual Studio Code, lo voy a llamar utils, vos podés ponerle el nombre que quieras, obviamente la extensión es .py para que sea un archivo de Python, y ten en cuenta que este nombre que elijas es el nombre que vas a usar después para importarlo en tus ejercicios. Así que trata de que sea un nombre corto, claro, descriptivo y que permita resumir todo lo que lleva dentro ese módulo. En este caso le pongo utils de utilidades, pero vos puedes usar el que quieras. Entonces ya está creado el archivo y a continuación vamos a crear dos funciones muy sencillitas simplemente para probarlo. Acá me hice tres funciones de mentiritas simplemente para probar y después las borramos. Ahora bien, ¿cómo hacemos para reutilizarlas en otro ejercicio sin copiar y pegar estas definiciones como venimos haciendo hasta ahora? Muy sencillo. Vamos a venirnos a cualquier ejercicio donde nos interese estas funciones y vamos a querer, por ejemplo, si quiero saludar, colocar el llamado a saludar. Pero así a secas no se puede porque Python me dice no está definida esta función en el ambiente global, pero sí lo está dentro de un módulo. Por lo tanto, previamente vamos a hacer como hicimos con math antes, importar el archivo que en este caso se llama utils, así es como le vas a poner al archivo y por eso acá se va a llamar de la misma manera, sin necesidad esta vez de ponerle la extensión .py porque se asume que es un archivo de Python. En este caso, fíjate que entenderá la palabra utils ahora y con el punto tengo acceso, al igual que antes, a diferentes funciones, esta vez de la librería, biblioteca o módulo, como lo quieras llamar, llamado utils, y en este caso vemos nuestras funciones listas para
para ser invocadas en el orden que quieras. Por ejemplo, primero quiero saludar, entonces fíjate vos que yo cuando ejecuto mi programa, además de salirme la raíz cuadrada que quedó de antes, ahora tengo el hola, como estás viendo en la salida, lo que muestra que nosotros podemos usar esta función o cualquier otra. Por ejemplo, después de saludar, quiero festejar y a continuación me voy a despedir como educado que soy, así que pongo utils.despedir y acordate siempre de anteponer el nombre del módulo, porque si no Python no va a entender a qué te estás refiriendo. Ahí como verás entonces tengo acceso a todas las funciones, particularmente estas no recibían argumentos ni devolvían ningún valor porque son muy sencillas, pero obviamente que todos los conceptos que venimos viendo hasta ahora de funciones se siguen manteniendo con este concepto de módulos. En este caso el nombre del módulo es muy sencillo, pero ¿qué pasará si fuera un poco más complejo y te molesta estar repitiendo esa palabra por todos lados? Bueno, una opción es enmascararlo mediante un seudónimo o un alias. En este caso podemos poner la palabra as de como y a continuación venimos a colocar un nombre más corto, a ponerle una letra, lo que vos quieras. Por ejemplo, si pongo la U, en este caso vamos a referirnos a este mismo módulo, esta vez con la letra U. Así que en ese caso fíjate que todo vuelve a funcionar como antes, U punto, y ahí tengo obviamente la lista de funciones de utils y obviamente cuando lo ejecute vamos a seguir teniendo los mismos resultados, pero esta vez con un nombre mucho más sencillo. Cuando llamamos a funciones dentro de un módulo, a veces puede ser un poco molesto tener que anteponer siempre el nombre del módulo delante o bien su alias, como vimos antes. Entonces Python nos da esta posibilidad que es de importar elementos de forma individual bajo conocer su nombre, claro. En este caso, en lugar de poner import al inicio, vamos a colocar la palabra from, que significa desde. Acá ponemos una vez más el nombre del módulo que nos interesa y a continuación acá sí ponemos la palabra import, pero ya para traernos elementos de forma individual, funciones en este caso, pero más adelante pueden ser otras cosas más complejas. Esto implica, claro, conocer un poco cómo es el módulo por dentro, porque cómo sabemos qué tenemos que importar y bajo qué nombre, eso, claro, implica o conocerlo o bien leer la documentación. En este caso, vamos a colocar, por ejemplo, que solamente quiero importar el saludar y el despedir, nada más. O sea, no tengo por qué importar todo, sino lo que me interesa. Claramente, si es más de uno, lo voy a separar por comas y fíjate que ahora me empieza a marcar un error acá porque ya me haría referencia al saludar y al despedir simplemente con su nombre como si se tratara de funciones definidas en el ambiente global tal y como print, por ejemplo. En este caso, festejar no me lo toma ni siquiera con el nombre del módulo adelante, mucho menos si le saco el módulo, simplemente porque no lo hemos importado. Entonces, esta es una manera también de agilizar un poco la carga cuando tenemos módulos muy grandes, entonces no siempre queremos importar todo, entonces traemos solamente lo que nos interesa. Para nosotros esto todavía es muy básico porque es muy sencillo lo que estamos haciendo, pero a la larga recordá que no está bueno siempre importar el módulo completo porque si no hace más pesado a nuestro programa. Por supuesto que tenés toda la libertad para hacerte tantos módulos con tantas funciones como quieras, pero hay que tratar siempre de tomar funciones que sean reutilizables. Por ejemplo, acá en el ejercicio 15 que ya resolvimos en otro video, acá te dejo la sugerencia, observo funciones que ya reutilicé y que seguiré reutilizando sin tener que cambiarlas. Por ejemplo, leer entero validado, que ya sabemos que funciona, obtener resto entre dos números, saber si un número es múltiplo de otro, inclusive, ¿por qué no esta función que me dice si un número es primo o no de manera eficiente? Estas funciones pueden ser necesarias en otro contexto, así que así como están, son candidatas a copiarse y llevarse a este módulo. Entonces ya podríamos, por ejemplo, borrarlas de este ejercicio número 15 y poder volver a traérnoslas a través del módulo. Esto te lo voy a dejar a vos para que lo hagas como práctica, así no modifico este archivo, pero simplemente sabe que ya no tenemos que copiar y pegar estas funciones por todos lados, así que de aquí en más, hacia adelante, en nuevos ejercicios, seguramente hagamos uso de nuestros módulos personalizados. Ahora bien, esto no significa que toda función deba estar sí o sí en tu módulo. Por ejemplo, esta función informar si un número es primo de esta forma es demasiado atada al ejercicio que hicimos aquella vez. En otro caso, quizás yo quiera mostrar, por ejemplo, los primeros 10.000 números primos, y en ese caso lo que me va a servir es esta, pero esta, así como esta, implicaría cambios, porque yo no quiero mostrar, por ejemplo, cuáles son todos los números que no sean primos, porque tendría un montón de salidas que no me interesan. Entonces, si ves que una función, para usarla en otro lugar, tendrías que readaptarla, entonces no es una función demasiado reutilizable. O bien le buscas la manera de recibir parámetros y volverla más reutilizable, o bien será entonces una función demasiado atada a un contexto y en ese caso déjala simplemente en el ejercicio que estás resolviendo y no la pongas en el módulo para evitar sobrecargarlo con cosas innecesarias y poco reutilizables.
Por último, ten en cuenta que a la hora de usar módulos estamos teniendo dependencias, porque claro, para que este archivo pueda funcionar correctamente, se necesita del archivo utils, que en este caso está en la misma carpeta. Por lo tanto, es importante que si vas a compartir este archivo en otro lugar, ya sea con un compañero, un profesor, o te lo quieres llevar incluso a otra máquina, subirlo a la nube, etcétera, vas a tener que mantener estas referencias como la estás viendo acá, o sea, los dos archivos juntos en la misma carpeta, porque si no, se rompería esta referencia y haría que no funcione. Si te gustó este video, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y seguime en las redes sociales.